Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Eugenia de Sam. Eh, Soy la profesora a cargo de los teóricos de semiótica. Este año, al igual que el año pasado, me encuentro reemplazando al profesor Ramiro Visa, que es el profesor adjunto y coordinador de esta cátedra, que desde el año pasado se encuentra de licencia, pero que ya se encuentra felizmente próximo a reincorporarse a las actividades de la cátedra y este año va a tener alguna presencia, alguna participación, alguna colaboración con la cátedra, y por lo tanto, junto con este primer video de presentación, van a encontrar también un video que preparó el profesor Ramiro Visa para presentarse, para comentar cuál va a ser su participación en la cátedra este año. También forman parte de este equipo de cátedra los profesores a cargo de las comisiones de trabajos prácticos, profesores que ya también vienen hace algunos años trabajando con el profesor Visa en este equipo de cátedra, y ellos son la profesora Carolina Sánchez, el profesor Juan Ignacio Costa y la profesora Yusara Slotman. Probablemente también se incorporen en algún momento algunos ayudantes alumnos en los espacios de los prácticos y algún docente adscripto que participará también en las instancias de los teóricos. Oportunamente haremos la presentación también de ellos. En mi caso particular me desempeño como docente de semiótica en distintas universidades, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Entre Ríos. Trabajo también como docente de semiótica en la cátedra de la sede de Paraná, de la UADER, y ya hace algunos años también participé en estos equipos de cátedra de la sede de Concepción del Uruguay, junto a la profesora Fernanda Espada, junto a Ramiro, junto a Carolina. Así que bueno, he recibido estos últimos años la invitación de la sede para acompañar al equipo de cátedra y para reemplazar estos 2 años al profesor Ramiro Visa, invitación que por supuesto he recibido con mucho agrado. En este primer contacto con ustedes queríamos acercarles este video de presentación, donde daremos algunas precisiones acerca de cómo nos manejamos y cómo nos vamos a manejar y organizar en el espacio de la cátedra. El programa de cátedra de este año, 2024, ha sido elaborado por el profesor Ramiro Visa. Es el mismo programa que hemos trabajado el año pasado, y bueno, yo simplemente me ajustaré entonces a desarrollar los contenidos propuestos por la cátedra para este año, y bueno, que este equipo de cátedra ha elaborado, ha preparado, siguiendo siempre un criterio de actualización, de revisión, tanto de los contenidos como de los modos de evaluación que las cátedras vienen manejando. Seguramente ustedes ya han cursado otras materias del tronco común obligatorio en esta facultad, así que más o menos ya saben cuál es el funcionamiento de las cátedras troncales. En el caso de semiótica, ustedes van a tener entonces un espacio de teóricos y un espacio de prácticos, ¿sí? El espacio de teóricos va a estar a mi cargo. El dictado de las clases va a ser de manera asincrónica, es decir, voy a grabar las clases y las mismas serán cargadas semanalmente en el aula virtual. Ustedes podrán acceder a las clases publicadas en el aula virtual los días miércoles a primera hora del día, y luego ese mismo día miércoles, ahora sí ya de manera sincrónica, probablemente a través de un Meet,
vamos a tener un espacio de tutoría o de clase de consulta a las 14 horas. En este espacio de consulta voy a responder a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes, a las dificultades en torno ya a los contenidos ya desarrollados o a sus lecturas de los textos, eh, y vamos a tratar de ir trabajando y profundizando sobre esas lecturas, ¿sí? Es decir, en estas tutorías no se van a repetir los contenidos, sino que puntualmente vamos a discutir sobre aquellas dudas o puntos que ustedes consideren necesario desarrollar con mayor profundidad. Bueno, por otro lado, ustedes también tienen asignadas comisiones de prácticos semanales y presenciales, a las cuales se les ha asignado un día, un horario, un profesor y un aula a partir de la inscripción de ustedes a la materia en el sistema CIU Guaraní. Por lo cual los sugiero que a lo largo de esta semana también traten de tomar contacto con los profesores de trabajos prácticos que tienen asignados, ingresando a las aulas virtuales de las comisiones en las cuales ustedes se encuentran inscritos. Seguramente ya a partir de la próxima semana tendrán los primeros encuentros, los primeros contactos y las primeras clases presenciales de prácticos. Una cuestión importante a remarcar, y que lo remarcamos todos los años, es que no podrán cambiarse de comisión en la cual ustedes ya se encuentran inscriptos a través del sistema guaraní, porque este sistema guaraní es lo que a nosotros nos permite tener un registro de los estudiantes que están cursando la materia y una vez finalizada la cursada poder acreditar el recorrido de ustedes en la materia. Es decir, por eso es importante que cada uno de ustedes se encuentre cursando en la comisión en la cual se inscribieron. Es decir, no podrán cambiarse de comisiones. La cátedra ofrece un amplio abanico de horarios y de días de cursado distribuidos en la semana y en el curso del día, y por eso es importante que cada uno respete el horario de cada comisión. Bien, ahora les voy a comentar qué es lo que se van a encontrar ustedes en el aula virtual. En primer lugar, es importante que en estos días vayan familiarizándose con el manejo del aula virtual. Seguramente ustedes ya la han usado en otras materias, en otras asignaturas del tronco común, y es importante que vayan viendo las herramientas a través de las cuales vamos a ir semanalmente subiendo contenidos, subiendo las clases. Los vamos a invitar a que participen en los foros, vamos a subir actividades, vamos a subir las clases, vamos a tener estos encuentros en vivo, como les decía, de manera sincrónica. Por lo tanto, es importante que ustedes vayan familiarizándose con todas estas herramientas y ante cualquier duda nos vayan preguntando también acerca de esto. Ahora es importante también que precisemos qué materiales van a encontrar hasta el momento en el aula virtual. En primer lugar van a encontrar el programa de la cátedra, en segundo lugar van a encontrar el dossier de este año, donde están digitalizados todos los materiales que iremos leyendo, iremos trabajando. Este dossier es el mismo que hemos utilizado el año pasado, por eso van a ver también que dice dossier 2023. Es decir, que si alguno ya lo descargó, si tiene algún compañero que lo descargó, que lo imprimió, que lo fotocopió, sepan que es el mismo material, así que lo van a poder usar tranquilamente.
Bueno, además del programa de cátedra y el dossier, donde están los materiales, van a encontrar también en el aula virtual lo que sería el cronograma de clases, como para que ustedes vayan siguiendo las clases que vamos presentando, más o menos las fechas, y van a encontrar también un breve video ilustrativo de una primera aproximación a un ejercicio semiótico que les voy a proponer, ¿no? Entonces, estos son los materiales que van a encontrar hasta el momento en el aula virtual. Como ustedes saben, el programa de cátedra es como una hoja de ruta, un mapa de ruta, y es importante que ustedes lean a conciencia el programa para ir comprendiendo y analizando el desarrollo, la complejidad y la evolución de los contenidos que nosotros les vamos a ir presentando en el programa. Al mismo tiempo, el programa es como un contrato entre la cátedra, entre el equipo de cátedra y ustedes como estudiantes, y allí van a encontrar todas las pautas de seguimiento y de evaluación de esta asignatura. En el programa van a encontrar también cuál es la fundamentación de la inserción de esta materia, de esta disciplina semiótica, en el tronco común de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, es decir, por qué se les propone estudiar semiótica como una herramienta, como una metodología útil o pertinente para abordar cada uno de los campos disciplinares que conforman esta facultad y cuál es la particularidad, la especificidad, el punto de vista que ofrece la semiótica al estudio y la crítica de cada uno de estos campos disciplinares. Por último, van a encontrar también en el programa los objetivos de la cátedra, los contenidos y la metodología, ¿no?, de la cátedra. Nosotros en semiótica les proponemos trabajar siempre con escenas, ¿no? Es decir, con lo que nosotros llamamos el recorte de una materialidad significante obtenida, extraída de la discursividad social, ¿sí? Así a modo de introducción y brevemente les puedo decir que la semiótica tiene como principal objetivo desnaturalizar, desarticular, ver al revés del sentido común de aquellas verdades que pertenecen, que forman parte de nuestra cotidianidad y que conforman el mundo social al cual pertenecemos, ¿no? Precisamente estas verdades, estas creencias van a ser especialmente observadas, van a ser indagadas, van a ser puestas en consideración a partir de las diferentes herramientas que las diferentes teorías que vamos a ir estudiando nos van a ir proporcionando, ¿no? Es decir, vamos a tomar como objeto de estudio, ¿sí?, las significaciones sociales que conforman esa realidad social a la cual pertenecemos, ¿no? Pero lo que nos propone, lo que nos enseña la semiótica es fundamentalmente un modo de conocer esa realidad, un modo de preguntarnos acerca de esa realidad, ¿no? La semiótica es entonces una herramienta, una metodología para preguntarnos acerca de los modos en los cuales una determinada comunidad, en un determinado momento, establece y valida y legitima sus modos de conocer el mundo, de interpretar el mundo y de interactuar, ¿no?, en la realidad del mundo. Y de cómo se establece, ¿no?, lo que nosotros socialmente consideramos, concebimos y aceptamos como la verdad en el mundo. Pero a diferencia de la filosofía,
La semiótica no se va a plantear preguntas generales o preguntas abstractas o preguntas universales, sino que nuestras preguntas se dirigen siempre hacia alguna realidad significante, ¿sí? Es decir, hacia alguna materialidad significante, y particularmente para poner en cuestión este sentido común, esta doxa, nos interesa ocuparnos de aquellos objetos, aquellas materialidades, aquellas realidades significantes que forman parte de nuestro entorno, que forman parte de nuestra cotidianidad, aquellas que tenemos más naturalmente asimiladas o incorporadas, ¿no? Entonces vamos a indagar este año acerca de cómo se constituyen determinadas escenas o determinados fragmentos de la discursividad social, ¿no? Vamos a dirigir particularmente nuestra mirada hacia un tipo de discursividad social con la cual tenemos mucha familiaridad porque circulan de una manera masiva y muy popular en las redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, como son los memes, ¿no? Estos fragmentos de la discursividad social que se constituyen como un punto de convergencia, ¿no? Convergen, se articulan, se conjugan, se fusionan diferentes aspectos de esta vida social y de esta vida cultural, en una cultura que podríamos decir o caracterizar como una cultura hipermediatizada, ¿sí? Esta cultura donde convergen, como decíamos, una enorme cantidad de prácticas, competencias, saberes, comportamientos que forman parte de la cultura popular, donde convergen también una multiplicidad de lenguajes visuales, textuales, musicales, coreográficos, una multiplicidad de técnicas, una multiplicidad de géneros, un tipo de cultura, un tipo de discursividad fuertemente participativa, colaborativa, ya sea en la producción, pero también en la difusión de estos contenidos, y que pasan a formar parte de lo que uno de los teóricos contemporáneos de la comunicación ha llamado la cultura de la convergencia, ¿no? Y en este sentido pasan también a formar parte de una inteligencia colectiva, ¿no? Algo que se genera y se reproduce por la propia dinámica de la circulación. Fíjense que estoy hablando de una inteligencia colectiva, a partir de la cual podríamos decir que se nutre y funciona también lo que conocemos o que estamos empezando a conocer como la inteligencia artificial. Pero para que esto funcione, necesariamente tiene que haber una producción social, colectiva, participativa, de semiosis, ¿sí? Más adelante vamos a ver en qué consiste este concepto de semiosis, ¿sí? Entonces, como les decía, este año vamos a detenernos particularmente sobre este tipo de discursividad social, sobre este tipo de objetos semióticos como son los memes. Nosotros ya hemos constituido un primer corpus, un primer conjunto de textos, una primera selección. Hemos agrupado una serie de memes a partir de dos criterios o a partir de dos temas, ¿sí? Uno fue un discurso del expresidente Alberto Fernández, que tuvo una enorme repercusión en las redes sociales a partir de los memes que se generaron por un fallido, ¿no?, del expresidente en ese discurso. Luego vamos a ver bien de qué se trata, pero como el error, el fallido, el exceso genera, favorece el acontecimiento, la ruptura genera y favorece esta producción y esta circulación de sentidos. Por otro lado, como les decía,
el acontecimiento de lo que fue las memes a partir de eventos deportivos, eventos futbolísticos. En este caso particular nos vamos a detener en las memes en torno al Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Pero como el cursado de semiótica, el cursado de la cátedra de semiótica propone y fomenta esta práctica también colaborativa, nosotros también, tanto en los prácticos como en los teóricos, les iremos sugiriendo, les iremos proponiendo que ustedes contribuyan y participen acercando aquellos memes que van circulando, ¿no? Por este carácter de la inmediatez, este carácter de la emergencia, ¿no? Que ustedes puedan ir aportando estos memes con los cuales ustedes tengan cierta familiaridad y que entre todos, ¿no? Nos vamos a poner a discutir, a pensar, a analizar, a hacernos preguntas acerca de estos materiales que nos llegan permanentemente y que son un discurso crítico de lo social que se elabora de una manera colaborativa, ¿sí? Así que va a ser esta entonces la metodología que nosotros les proponemos en semiótica. Se trata de recorrer los diferentes autores, teorías y contenidos temáticos de la materia, pero principalmente lo que nos interesa es que ustedes como estudiantes puedan apropiarse de algunas herramientas para hacernos preguntas acerca de esa realidad social, ¿sí? Para observar, para preguntar y para conocer esa realidad social, ¿no? Decíamos entonces que les vamos a proponer abordar los estudios semióticos fundamentalmente como una manera de conocer y de preguntarnos acerca de una realidad social, ¿no? Una manera de pensar la realidad. Como les decía, van a encontrar, por supuesto, también en el programa las diferentes unidades y contenidos temáticos de la materia, junto con la bibliografía obligatoria, la bibliografía complementaria para cada una de estas unidades y, por supuesto, también las formas de evaluación de la asignatura, ¿sí? Esta materia es una materia que pueden promocionar, pueden acreditar semiótica en el transcurso del cursado sin necesidad de una instancia de examen final. Para poder acceder a la promoción a lo largo del cursado, ustedes van a tener en la instancia de las comisiones de trabajos prácticos, van a tener 2 parciales escritos, ¿sí? Para poder promocionar las materias, ustedes van a tener que obtener una calificación de 8 o superior a 8 en los 2 parciales, ¿sí? Sin opción de recuperatorio en el caso de no haber obtenido esa calificación. Y de ese modo podrán promocionar la materia. Si obtienen una calificación entre 6 y 8, van a poder regularizar la materia con la opción a un examen final, ¿sí? Con derecho a un examen final oral. Y en el caso de no aprobar ninguno de los 2 parciales, tienen la opción, por supuesto, de realizar un recuperatorio, y si en el caso de no aprobar los parciales, quedarían en la condición de alumnos libres, ¿sí? Los alumnos regulares entonces rendirán un examen final oral y los alumnos libres deberán rendir un examen escrito y un examen oral. Como les decía, en la instancia de los exámenes finales para los alumnos regulares, la cátedra prefiere generalmente los exámenes orales, siempre y cuando la cantidad de alumnos así lo permita, porque consideramos que el examen final es una instancia más
de aprendizaje, donde el estudiante junto con el equipo de cátedra puede trabajar, profundizar y rectificar algunas ideas, algunos contenidos, puede trabajar sobre algunos aspectos, ¿no?, que previamente se hayan elaborado o preparado como un tema para la exposición final, ¿no? Como les decía, esto siempre dependerá de la cantidad de alumnos inscriptos y siempre a la hora de preparar un examen final, ya sea como alumnos regulares o como alumnos libres, se les sugiere que tomen algún contacto con sus profesores de prácticos para poder comunicar su presentación a estas mesas de exámenes. Como les decía, también van a encontrar el dossier digitalizado de todos los materiales que vamos a leer y que vamos a trabajar a lo largo de la cursada. Les ofrecemos este material digitalizado por una cuestión de accesibilidad, pero también consideramos importante que ustedes puedan, o a lo mejor entre 2 o 3 compañeros, que puedan acceder al material impreso, fotocopiado, ¿sí? Precisamente por la posibilidad que implica el poder trabajar con el texto, operar con el texto, subrayarlo, elaborar una síntesis, hacer marcas sobre el texto, preparar un resumen de lo que fueron leyendo, ¿sí? Sabemos muy bien que si bien la digitalidad nos ofrece, por un lado, la circulación y la accesibilidad de los materiales, al mismo tiempo limita y dificulta un poco la lectura cuando se trata de textos académicos, de textos críticos, ¿sí? Y dificulta un poco esa lectura a conciencia y esa lectura crítica de los materiales teóricos, ¿sí? Por eso es que insistimos mucho en que puedan acceder a estos materiales impresos y en todo caso compartirlos, ¿sí? Van a ver ustedes que los profesores de los prácticos van a insistir mucho en el ejercicio, incluso en las comisiones de prácticos, van a insistir mucho en el ejercicio de lectura y escritura, ¿sí? Semiótica es una materia que se aprende escuchando, pero también se aprende leyendo y escribiendo, ¿sí? La semiótica es una herramienta de análisis de la realidad y por lo tanto la instancia de la escritura es una instancia fundamental, ¿sí? Y para poder desarrollar esta escritura crítica, primero es importante haber profundizado y complejizado nuestros ejercicios de lectura. Por eso insistimos en darnos la oportunidad de acceder a esos textos impresos, aunque ya se los he insistido ya, de manera compartida o de manera colaborativa. Pero sí tengan en cuenta que les vamos a pedir mucho este trabajo con el texto, de identificar una idea, de poder explicar alguna cita, de poder vincular una cita de un texto con otra. Entonces esa familiaridad y esa cercanía que ustedes tengan con el texto escrito va a ser una herramienta fundamental a la hora después de poder escribir sobre esas ideas. Como les decía, van a encontrar también el cronograma de las clases teóricas con los temas y las actividades que vamos a ir desarrollando cada día de las diferentes unidades. En algún caso puede llegar a haber algún cambio o alguna modificación, pero en principio trataremos de respetar y de seguir este cronograma. Y por último, en cuanto a la comunicación, en mi caso, es decir, en el caso de los teóricos, podrán comunicarse conmigo en primer lugar a través de estos encuentros semanales asignados para las clases de consulta, pero también podrán comunicarse
a través de la mensajería interna del aula virtual o a través de mi correo electrónico, que lo van a encontrar también publicado en el aula virtual. ¿Sí? Es importante que sepan que la cátedra no tiene Facebook, no tiene WhatsApp, por lo tanto traten de manejarse siempre con información y con materiales propuestos por la cátedra, que van a ver que son muchos. Traten de evitar los resúmenes o la información que a veces circula de manera informal, ¿sí? Esos apuntes que van circulando, porque generan un poco de ruido y de dispersión en la comunicación, ¿sí? La cátedra les va a ofrecer muchos materiales, muchas instancias de ejercitación, entonces no es necesario que recurran a esos materiales que a veces es difícil poder trabajar con ellos porque no son ideas que han sido elaboradas por ustedes. Bueno, les decía, van a encontrar también en este primer encuentro una primera actividad, una primera propuesta de acercamiento a la materia para que podamos pensar de una manera lúdica y recreativa acerca del modo en el que se construye este tipo de discursividad social, como son los memes, casi como un artefacto, como un dispositivo en el que si prestamos atención convergen fragmentos, materiales procedentes de diferentes fuentes, de diferentes lugares, con diferentes características, con diferentes materialidades, pero que momentáneamente convergen en ese texto, en esa especie de artefacto, de dispositivo, que está siendo manipulado por ciertos actores, donde se producen ciertos procesos, ciertas operaciones de sentido, donde se producen ciertas intervenciones de los usuarios, que si bien son momentáneas, que son fragmentarias, que pertenecen a un tiempo y a un espacio determinado, que dan cuenta de un cierto tipo de intervención, pero también de una determinada particularidad en su configuración, ¿sí? Por esto yo les propongo pensar de manera lúdica a partir de un artefacto y un dispositivo con el cual podemos tener cierta cercanía, cierta familiaridad por haber manipulado estos objetos en nuestra infancia, o también actualmente podemos tener algún tipo de acercamiento a estos objetos como son el caleidoscopio, ¿sí? Les propongo pensar en el caleidoscopio como una metáfora, ¿sí?, de esta cultura de la convergencia, ¿sí? Pero no les propongo pensar solo el caleidoscopio como un dispositivo de representación, sino que me interesa pensar también en la manufactura, en cómo se hace la manufactura casi artesanal, ¿sí?, de un caleidoscopio, ¿sí? Es decir, me interesa que pensemos cómo se hace, cómo funciona un caleidoscopio, para poder empezar a ensayar algunas preguntas acerca de su funcionamiento y acerca de la metáfora, como yo les proponía, esta metáfora de la cultura de la convergencia como un caleidoscopio, ¿sí? Como un caleidoscopio donde convergen, donde confluyen todo tipo de materialidades, prácticas, saberes, géneros, comportamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de preguntas nos vamos a hacer? ¿Qué es lo que hace posible que se construyan y circulen determinados significantes? ¿Qué características tiene la construcción de esos significantes? ¿Qué propiedades acarrean? ¿Sí? Cada vez que acarreamos un material, acarreamos las propiedades, ¿no?, de esos materiales. Entonces, ¿qué propiedades acarrean los materiales que convergen en la producción de determinados significantes?
de qué manera se combinan y de qué manera se articulan, de qué manera se ensamblan, de qué manera funcionan y operan estos dispositivos en la producción de significados. Entonces van a encontrar, junto con este video de presentación, un video que va a ser un poco, que les voy a proponer que vean, que va a ser un poco el disparador del próximo encuentro, ¿sí? El próximo miércoles nos vamos a encontrar entonces para discutir acerca de esta primera actividad, acerca de este primer acercamiento a la semiótica, para poder profundizar acerca de qué se trata la semiótica, qué hace la semiótica, cómo trabaja la semiótica, a partir de algunas nociones y de algunas herramientas que provienen de las diferentes teorías que vamos a estudiar fundamentalmente en la unidad 1 del programa, ¿sí? Entonces les propongo una visualización de este video, que son apenas 2 minutos, y también en paralelo que puedan tener un primer acercamiento, una primera lectura del programa de la cátedra, ¿sí? Entonces es importante que para la segunda clase, el segundo video, ustedes ya hayan visto este primer material y hayan ya realizado una lectura a conciencia del programa de la cátedra. Entonces la semana que viene los espero, vamos a avanzar en algunas consideraciones al respecto de cómo pensar la materia y van a encontrar entonces el segundo video y la convocatoria para la primera tutoría, la primera clase de consulta el próximo miércoles a las 14 horas en un encuentro de Meet, ¿sí? Les voy a acercar por correo electrónico, les voy a estar acercando el link de la conferencia del espacio de la videoconferencia de Meet a través de la cual nos vamos a encontrar. Bien, muchas gracias a todos, bienvenidos a Semiótica y nos estaremos viendo y encontrando la próxima semana. Muchas gracias.